Dios les bendiga, hermanos, que el Señor los sorprenda en este día maravilloso, en las horas que queda de este día maravilloso. Y llegamos al día viernes. Ya pasó prácticamente 4 días de la semana. Quiero dar gracias a Dios por esta bendición de poder llegar hasta este día maravilloso, donde todo lo que nos propusimos hacer hoy viernes, lo hicimos por la ayuda del Señor. Damos gracias a Dios por la sorpresa que Dios nos da día a día cuando abrimos nuestros ojos y podemos ver o contemplar, ¿no?, las obras de sus manos, que son el cielo, el sol, a la noche las estrellas, la luna. Qué bendición es poder disfrutarla. Agradecido a Dios por todo lo que está haciendo hasta hoy y lo que viene. Siempre digo que lo que viene es mejor de lo que estamos viviendo, porque el Señor nos sorprende día a día. Y para que usted vaya buscando la palabra del Señor, vamos a compartir en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3. En adelante vamos a estar compartiendo algunos textos bíblicos donde justamente es para este tiempo, ¿no? Tiempo de bendición, donde muchos verdaderamente están desganados espiritualmente, físicamente, mentalmente. Hay un espíritu de miedo, ¿verdad? Y qué bueno que es que a través de esta palabra que Dios me puso en el corazón para compartir con todos ustedes, que es de bendición, porque la palabra de Dios siempre es de bendición para nuestro espíritu, ¿verdad? Para nuestro espíritu. Así que agradecido a Dios por esta bendición. Mi nombre es Daniel, pertenezco al ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y saludo a todos aquellos que día a día nos saludan en la página Los 7 Días, de diferentes países, diferentes provincias. Nos saludan y nos ponen necesidades, petición. Y bueno, quiero decirle que estamos más que agradecidos con Dios por llegar a su hogar, porque usted abrió la puerta de su hogar para que podamos compartir los 7 días de la semana, palabra de Dios, y palabra de Dios avanza, y testimonios, y qué bueno es, y cosas que vamos haciendo, cosas agradecido a Dios por los jóvenes, por los adolescentes, por los hermanos, por las hermanas de la iglesia, de las damas. Qué bendiciones que nosotros podamos tener, que cada grupo de la congregación esté activando en fe. Pero para activar en fe tenemos que estar como lo que dice hoy, va a decir la palabra del Señor hoy, ¿verdad? Así que agradecido a Dios, y disculpen que no escribo, pero sí les mando saludo, un abrazo virtual a la distancia, y agradecido a Dios porque usted está de otro lado. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual que yo necesito para estar fortalecido. Y dice Pablo que después que pase todo, permanezcamos firme en el Señor. Por eso es necesario alimentarse espiritualmente, ¿no? Uno puede estar físicamente muy fortalecido. Hay gente que va a un gimnasio, las damas para tener una figura, el hombre va a un gimnasio también para tener una figura, pero eso cuando hay una enfermedad o cuando hay un problema espiritual de nada sirve, porque cae todo por tierra. En cambio, si primeramente, como dice Mateo 6:33, si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. No es que estoy en contra del deporte, por favor, a mí me encanta el deporte, nada más que no tengo tiempo para practicarlo, pero me gustaría hacer algún deporte que es muy bueno para la salud. Pero no estamos hablando de que está mal el deporte. Lo que les estoy diciendo que a veces nos preocupamos todo por lo exterior, pero no por lo interior. Y lo primero que tenemos que buscar es alimentar el hombre interior o la dama, la mujer interior. ¿Para qué? Para que crezca la nueva criatura en mí y en usted. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y qué bueno el ejercicio. ¿Vio? Cuando usted va a un gimnasio
y bueno, lo hacen caminar, después lo hacen correr, levantar pesa, o algunas mujeres pilates, otras correr, como es ejercicio con las bicicletas, hacen spin, y bueno, hay un montón de deporte que aparecieron en el siglo XXI y que no está mal, pero ¿qué hacemos? Nos cuidamos la estética y lo espiritual, que eso es lo más bueno, lo mejor. Mire, en Concón, estaba mirando el noticiero, que dividieron todas las actividades de que van a un gimnasio, y bueno, sin barbijo, pero tienen sus cuidados. Claro, porque, y yo me preguntaba, digo, ¿y nuestra vida espiritual? Que es la principal, ¿no? Porque usted sabe, depende cómo estemos, llegaremos al reino de Dios. Porque si estamos fortalecidos, llegaremos. Si estamos débiles, nos quedamos en el camino, ¿no? Por eso Pablo, antes de morir, dijo, he corrido la buena batalla, no tomé atajo. Me quitaron la cabeza, me cortaron la cabeza por predicar de Cristo, pero mi espíritu es lo que yo alimenté todos estos años para que esté en el reino de Dios. No sé si me va entendiendo, espero que sí. Entonces eso es lo importante, alimentar el hombre interior, y si es mujer, la mujer interior, para que crezca la nueva criatura que Dios quiere que crezca en nosotros. ¿Para qué? Para que demos gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, si tiene pedido de petición, puede escribirnos, que ahí estaremos anotando y al final estaremos orando. Es un culto. Un culto. En el culto nosotros nos manejamos de esa forma, donde cantamos, donde oramos. Lo único que no se levanta es ofrenda y diezmo porque no estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero sí estamos haciendo un culto, un culto y un culto de bendición. Y sabe una cosa, el Señor Jesús dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy. Y aquí somos 2, mi esposa y yo. Estamos ahí cada noche, cada día, llevando la palabra del Señor, y gloria a Dios por todos los hermanos también que día a día predican a través de estas redes sociales, que estamos usando para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que el que está por primera vez, bienvenido. Bienvenido a Casa de Restauración, no importa el país o la provincia que esté, pero bienvenido en el nombre de Jesús. Y es bueno alimentarnos con la palabra del Señor. Quizás no tuvimos tiempo de poder leer una palabra del Señor o hacer una oración, y qué bueno que Dios es bueno. Dios es bueno. Mire, nosotros estamos los 7 días de la semana, a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche, ¿verdad? Y hay millones o miles de pastores que también están en diferentes horarios, que están predicando también el Evangelio de Jesucristo. Y qué bueno es, porque esta pandemia pudo detener el transporte, pudo detener el trabajador, pudo detener las aviones, los pilotos, pudo detener las empresas, pudo detener el crecimiento de dinero, pero lo único que no pudo detener, que la palabra de Dios corra. Y en este tiempo de pandemia está corriendo la palabra de Dios como agua, porque hay millones y millones de personas que están escuchando diferentes pastores, apóstoles, donde estamos predicando la palabra del Señor. Y qué bueno es, porque el Señor dijo que todo va a pasar menos su palabra, y se está cumpliendo. Todo va a pasar menos su palabra. Gloria a Dios por esta bendición. No podemos, los hijos de Dios, no podemos detenernos. Al contrario, aprovechar bien el tiempo para predicar la palabra de Dios, que eso es lo que también alimenta nuestro espíritu. Dios dijo, te bendeciré para que bendigas. No dijo Dios, te bendeciré para que maldigas. Entonces, qué bendición es que dice el Señor, te bendeciré para que tú bendigas. Y yo tomé la palabra de Dios y dije, Señor, tu bendición la voy a compartir. Así que usamos estos medios para compartirla. Y bueno, vamos a la palabra. Si alguien llegó recién a conectarse, queremos compartir la palabra de Dios en las cartas de Pablo, 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para compartir la santa palabra de Dios. Y dice el capítulo 3, versículo 10,
Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Orando. ¿Qué significa esto? Que el Hijo de Dios, la hija de Dios, que ha conocido a este Jesucristo maravilloso, el perdonador, el restaurador, el que nos fortalece, el que nos alienta, el que conoció a Jesús, el que conoce a Jesús, está orando en todo tiempo para fortalecer la fe del prójimo. Porque en la viña del Señor hay fuertes y hay débiles. Entonces los fuertes, ayudemos orando a través de la oración. Hay hermanos, usted sabe que hay hermanos que dicen, me cuesta orar. Y claro, el enemigo no quiere, tu enemigo y mi enemigo no quiere que oremos. No quiere que oremos, quiere que nos olvidemos. A veces no le pasó que a veces está comiendo y se olvidó de dar gracias a Dios. Uy, Señor, ¿qué hice? Me apuré a comer y me olvidé de darle gracias por esta bendición. Porque en esta pandemia hay miles de personas que no tienen un plato de comida. Y aunque usted sea un plato de lo que coma, dele gracias a Dios. Y nos olvidamos. Entonces el Señor, de su palabra, cuando leemos, nos hace recordar. Más, el Señor dice, el que esté firme, el que se cree que está fortalecido, no deje de orar, al contrario, siga orando más todavía. ¿Para qué? Para no caer de la fe. Por eso Pablo acá nos está dando un consejo a través de la palabra. Orando de noche y de día con gran insistencia. Por eso el Señor golpea la puerta. El que golpea la puerta, se abrirá la puerta y recibirá su bendición. Orando de día y de noche. Usted va manejando con un vehículo, puede estar orando. No le prohíbe, no tiene que cerrar los ojos para orar. Ni en la cama, ni en la silla, ni en el auto. No. Aún un piloto de avión que es evangélico, él puede ir orando tranquilamente, con los ojos abiertos, pidiéndole al Señor que los guarde, ¿verdad? Que los guarde de toda imprudencia que pueda haber en el clima o cualquier artimaña del enemigo que quiera hacer contra el avión. Entonces, el orar de día y de noche. Usted está lavando los platos, está lavando la ropa, está haciendo su casa y puede hablar con Dios. Gracias, Dios, porque me lo permites hacer. Gracias, Padre, por el lavarropa. Gracias por la escoba. Gracias por mi casa. Gracias, Señor, por esto. Gracias por aquello. Es decir, que tenemos, no nos alcanzaría la palabra de darle gracias a Dios por todo lo que nosotros podemos tener, que todo se lo debemos al Señor. Amén. Con tu fuerza, pero ¿quién te dio la vida? Porque hay muchos que dicen, no, si yo no trabajo, si yo no hago, no, está bien, perfecto, pero la vida te la da Dios. Si no tuviéramos salud y vida, no tendríamos nada. Entonces, qué bueno es orar de día y de noche. A veces me ha pasado que me he resaltado de la cama hablando en lengua o orando al Señor o clamando a Dios por una situación. A veces una pesadilla y en el sueño uno está orando. ¿Por qué? Porque está fortalecido en el Señor. Por eso Dios dice, no hay un lugar, no hay una hora para orar y con insistencia. Yo me declaro libre, yo me declaro sano, porque hay personas que dicen, yo oro pero no pasa nada. Oro pero no me sano, oro el miedo no se me va, la fobia, la depresión no se va, las puertas que yo quiero que se abran, y claro, pero oramos 2 minutos, Padre, yo te doy gracias por este día de vida, amén, y yo quiero que hagas esto, amén, y yo quiero que haga el otro, amén. Es como si queremos imponerle a Dios algo, pero qué bueno que es, oh Señor, oh Señor, yo creo en ti, que esta situación va a pasar. Este malestar va a pasar, este dolor va a pasar, esta enfermedad espiritual va a pasar, esta enfermedad física va a pasar. Yo creo, y sabe una cosa, que es bueno hablar con Dios, porque al único que no le podemos engañar si no creemos es a Dios. Usted me puede decir a mí, no, yo oro con fe y yo tengo que creerle que usted está orando por fe, pero el que sabe realmente que ora por fe es Dios.
Cuando uno deposita nuestra fe en el Señor. Y cómo Dios contesta, y cómo Dios hace, y cómo Dios abre la puerta que yo no puedo abrir y cierra la puerta que no podemos cerrar. Entonces yo estoy fortalecido en el Señor, y como dice acá el apóstol Pablo, y orando de día y de noche con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. El anhelo es de todo lo que estaban padeciendo ellos. Ellos anhelaban y oraban con insistencia. Queremos ver a los tesalonicenses, los queremos ver. Mire por qué estaban orando y insistiendo. Querían ver su rostro y completemos completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, que todo lo que ellos habían predicado antes, querían ver que sea una realidad en la vida de los tesalonicenses. Entonces, el versículo 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Oh, qué bueno. ¿Qué significa esto? Que ellos dependían del Señor. Que Jesús lo dirija si tendrían que ir o no. Y qué bueno que nosotros también obremos orando de la misma manera. De la misma manera: Señor, guíame, yo siento de ir a la casa de fulano. Y el Señor dice: no, ve a la casa de sultano. Y tenemos que ir. Dirige mi vida, dirige mi salud, dirige, Señor, mis finanzas, dirige mi casa, dirige mis hijos. Yo oro para que usted, Señor, lo guíe a mis hijos. Qué bueno es: guía a mi esposo cuando sale de mi casa, guía a mis hijos cuando salen de mi casa, guíalos. Orando de noche y de día, en todo tiempo podemos orar. Y el versículo clarito: más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mire usted para qué Pablo quería llegar a verlo. Él quería seguir enseñándole. ¿No? Esto me hace acordar la prédica que hice hace una semana del ungido, ¿no? Y Pablo era el ungido de Dios, el ungido de Jesucristo. Y mire cómo el ungido, cómo obraba el ungido. Él no se preocupaba por él. No se preocupaba por él. Él lo decía clarito mío. Clarito. Él dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Esto significa que el amor que Dios puso a través de Cristo en el corazón de él, quería también compartirlo con toda la iglesia. Con toda la iglesia. Con nosotros. Hoy esta palabra todavía está viva y tenemos que nosotros seguir seguir que esa palabra esté viva, en crecer en el amor los unos a los otros. Ponga cuidado, no está hablando de perfección, no está hablando que todos somos buenos. No, nos está enseñando, a mí primeramente me enseña la palabra, de poner en práctica esta palabra. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es decir, que Pablo, él mismo escribe y dice, él decía, ¿no? Somos carta leída. Y esta palabra también está vigente hasta ahora, que usted y yo que conocemos a Jesucristo somos carta leída, ¿no? Y que tenemos que preocuparnos en que nos amemos unos a otros, aunque no seamos buenos, aunque no seamos bondadosos, que es el ungido de Dios. Es como Pablo, él trataba, él le enseñaba y se preocupaba y oraba de día y de noche para que ellos puedan abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y mire cómo termina, ¿no? Qué tremendo el versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles. Qué tremendo, gloria a Dios. Lo que hoy me habla a mí primero el Señor. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles,
en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, la preocupación de Pablo y mi preocupación y tu preocupación, tenemos que orar para que ningún santo quede fuera de este amor maravilloso que el Señor nos entregó a nosotros. Usted sabe que los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, tiene la responsabilidad de extender el reino de Dios. ¿Y cómo va a ser extendido el reino de Dios si yo no oro ni de noche ni de día? Recapacitar en esta palabra maravillosa que el Señor puso para que nosotros escuchemos y podamos decirle al Señor: estoy dispuesto, estoy dispuesta, Señor, a esforzarme. Si hay alguien que no quiere amar a alguien, o alguien se interpone para que ame a otro, yo voy a ser intercesor, intercesora, voy a orar para que todos nos amemos así como el Señor nos ama. Hace mucho tiempo, muchos años, había una alabanza que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración si no estás reconciliado. ¡Oh, qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Por eso hay millones de personas dentro del cuerpo de Cristo, hay miles o millones que no pueden dormir de noche, que tienen problemas para descansar, que tienen miedo, están preocupados por otras cosas en vez de preocuparse por las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque enojado con mi hermano. Si yo me enojo con un hermano, tengo que automáticamente pedir perdón. ¿Por qué? Porque es miembro del cuerpo de Cristo, y si yo no me pongo a cuenta con él, esto significa que también perjudico al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno está en oración y pone en práctica lo que Dios nos dice a través de la oración, porque esto es recíproco, yo le pido a Dios, yo le dejo a Dios y Dios me da. Me da entendimiento, me da sabiduría, para lo primero que yo haga es ponerme a cuenta con mi hermano. Por eso la alabanza antigua, hace 25 años atrás o 30, dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración si no estás reconciliado. A veces podemos decir: no, yo estoy enojado, pero acá adentro hay un enojo. Y el único que lo sabe es el Señor. Yo no puedo saber lo que alguien piensa, no puedo saber, pero el Señor sí. Le dijo al profeta Ezequiel, antes que termine de hablar: yo sé lo que me vas a pedir. Qué tremendo es los oídos del Señor. Eso me llamó mucho la atención. Y él dice, también dijo al profeta: yo escucho tu pensamiento. Eso significa que aunque yo no lo diga a mi hermano, a mi prójimo, el Señor sabe. Está sabiendo, está escuchando lo que yo puedo estar pensando de mi hermano. Y qué bueno lo que dijo Pablo. A mí me impacta las cartas, ¿no?, de Pablo, porque él me enseñó, amén de Cristo, por supuesto que está sobre todas las cosas, pero él es el imitador de Cristo. Y él me enseñó que yo puedo ser el dedo meñique, como puedo ser un dedo del pie, de la mano, perdón, o como puedo ser un ojo, o como puedo ser la oreja o la pera, ¿entiende? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y dice, el dedo meñique no le puedo decir al codo o al brazo que no lo necesita. Esto significa que yo no puedo menospreciar a nadie. Esto significa que yo no puedo descalificar a nadie. Primero, porque si yo soy un hijo de Dios, no estoy para descalificar a nadie. Al contrario, si yo veo que hay alguien, tengo que estar orando por él. Y si se lo puedo decir, se lo digo. Y si lo recibe, gloria a Dios. Y si no lo recibe, gloria a Dios. Pero mi conciencia está tranquila que le dije lo que le tenía que decir. Y eso es bueno. Enojado no podemos ser de bendición. Eso póngale la firma. Quizás somos de bendición para otro, pero para Dios no. ¿Entiende? No. Porque Dios no quiere que no estemos reconciliados. Por eso el apóstol Pablo dice, así como nosotros le enseñamos que él, Pablo, con los discípulos se amaban,
se soportaban, se perdonaban, ellos le enseñaron, entonces ellos, lo que lo veían a ellos, lo ponían en práctica. No sé si me va entendiendo hasta ahora. Y qué bueno es, porque el Señor viene como ladrón en la noche. Y quiero decirle que no hay edad para partir de esta tierra. Y no le echemos la culpa a la pandemia, porque antes que pasó la pandemia murieron miles de personas con SIDA, miles de personas con cirrosis, miles de personas infectadas por alguna enfermedad. Y dentro de esa enfermedad había niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Entiende? Miles murieron. Antes de esta pandemia, si usted recorre un poquito del tiempo atrás, corre para atrás, se va a dar cuenta que hubo miles en el mundo entero, miles y miles y miles de jóvenes, de adolescentes, de niños, de adultos y de adultos mayores que han partido. ¿Me entiende? Y ahora es global, es todo junto en diferentes países, pero tenga cuidado, tengamos cuidado, porque yo no sé cuándo, pero yo sé que el Señor va a venir. Y como yo le digo siempre a los hermanos, digo, el Señor puede venir individualmente, pero también puede venir globalmente, pero también puede venir individualmente. ¿Entiende? Todos mis hermanos que partieron, pastores que partieron con el Señor, ya vino el Señor para ellos, ya vino el Señor para ellos. Ellos la tribulación no la van a vivir, ¿entiende? Por eso dice Pablo que nosotros tenemos que cuidarnos para llegar al reino de Dios, al cielo, a donde nos espera una morada maravillosa, una morada de felicidad, de paz, de salud y de bendición, donde ahí vamos a estar con Jesucristo. Y qué bueno es que estemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo tengo que permanecer en comunión, buscando la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad. A veces nosotros pensamos diferente a la palabra y nos olvidamos que Dios dejó todo escrito, que como hijo de Dios tenemos que estar orando y velando para que lo que yo no me doy cuenta, a través de la intimidad con Dios, Dios me revela lo que yo tengo que hacer. ¿Entiende? Y lo que me impacta, ¿no? Lo que dice la palabra, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, con todos sus santos. Qué bendición es que podamos saber que Dios no quiere que nadie se quede, ¿Y quién soy yo para decir que se tiene que quedar alguien? Recuerde lo que dijo Jesús. Yo no vine a juzgar, tampoco vine a despreciar, tampoco vine a desear la muerte del impío, sino yo quiero la salvación de todos. Por eso se entregó, para que todos seamos salvos. Entonces, en nuestro corazón no tiene que haber nada. Y pareciera que en esta pandemia hay personas que no entendieron el mensaje de salvación. Dios es amor. Dios es amor. Yo tengo que forzarme a ser un imitador de ese amor. Y me esfuerzo día a día, me esfuerzo más para hacer la voluntad de Dios y para amar como Cristo ama. Somos carne, por supuesto que sí, no somos perfectos, pero me esfuerzo en hacer la voluntad del Señor. Y dice el primer mandamiento, dice, amarás a Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza y a tu prójimo. Qué bueno. Y yo noté algunos pensamientos, ¿no? Qué bueno que viene a colación a esta palabra, ¿no? Y para empezar, ¿no? En todas las cartas de Pablo no se encuentra fallas espirituales alguna. No hay. Podemos buscar si Pablo se equivocó en algo. No, porque era el Espíritu Santo que estaba en él, lo que él vivía. Él vivía una comunión con el Señor mejor que la mía, pero mucho mejor que la mía. Él tenía una relación con Dios impresionante, que yo no sé si le llego al zapato, ¿entiende? Pero él tenía una intimidad con Dios y él escuchaba cuando el Señor le decía, no entres, y él no entraba. Sigue de largo.
Y él seguía, ¿entiende? Esa comunión, esa comunión, porque aunque Dios hablaba en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo le prohibía a Pablo entrar en la ciudad porque lo estaban esperando para matarlo. Ahora, si él no hubiera tenido comunión con Dios, él hubiera entrado y hubiera acabado su carrera antes de lo que tenía que terminar. Por eso a veces nosotros morimos antes de tiempo. No es que llegó la hora, porque uno dice, y ya le llegó la hora. ¿Será? Pero yo la vida que llevo, la comunión que tengo con Dios, el vivir cotidianamente, ¿entiende? Eso me va a mí a ayudar a alargar la vida o a cortar la vida. Hay millones de personas que se hacen problema hasta por los problemas de los vecinos. Insultan al presidente, insultan al vecino, al gobernador, a quien fuese. Están en contra por el vecino, ni siquiera por ellos. Y ahí casi se produce nervios, se produce malestar en el cuerpo de uno. Y a veces partimos antes de tiempo, ¿entiendes? Por no cuidar nuestro templo. Me llamó la atención un infectólogo que estaba en uno de los canales de televisión, y él no es evangélico, pero qué tremendo que lo dijo. Me impactó. Y yo le decía a mi esposa, mirá lo que dijo este infectólogo. Él dijo, dijo que las religiones, como el catolicismo, los evangélicos, los musulmanes, todos tienen una Biblia. Y todos tienen que leer, o habrán leído, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Miren lo que dijo ese hombre. Tremendo, me impactó, la verdad que me impactó. No lo esperaba escuchar. Menos de una persona que dice, y no saben que tenemos que cuidarlo. Y que si dicen que los tenemos que dar en casa, los tenemos que quedar en casa. Él lo llevaba a eso, ¿verdad? Y yo lo llevaba a la palabra. Dice, si todos leen la Biblia, ¿sabe que la Biblia dice eso? Que Dios nos dio un cuerpo, decía, parecía un evangélico como hablaba. Dios nos dio un cuerpo para que lo cuidemos. ¿Entiende? Y yo, wow, se cumple la palabra del Señor. Porque dice que si yo no hablo, las piedras hablarán por mí. Mire qué tremendo. Y ese varón no creía en Dios, pero leía la Biblia y dice lo que decía la Biblia. Dios, dice, tanto que leen la Biblia, decía, tienen que saber lo que dice Dios, que somos el Espíritu Santo y hay que cuidar el cuerpo. Qué tremendo. Me quedé asombrado, ¿verdad? Me quedé asombrado. Entonces, en todas las cartas de Pablo no se encuentran fallas espirituales alguna. El tono de esta carta sugiere una súplica para que crecieran y abunden en amor unos para con otros y para con todos. Y de acuerdo con lo que leemos, dice más y más. Me lo dice 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo siempre exhortando con amor, nunca agrediendo. Él es un pastor. El pastor habla para todos. Y el que tiene que corregir se corrige. Y el que no, sigue marchando. A veces hay personas que se enojan por palabra. Pero como yo siempre digo, si no es para vos, si vos no lo estás haciendo, no hay problema. No es para vos. Entonces despreocupate. Cada uno sabe cómo andamos. Entonces, qué importante el ungido de Dios, ¿no? Y Pablo demuestra que era un ungido del Señor. Con ese encuentro espiritual que tuvo, le bastó. Pablo no necesitó verlo a Jesús para creer todo lo que decían de él y lo que él le enseñaba a través de esa comunión que tenía Pablo con él. ¿Entiende? Él no era obediente a Dios y le enseñó eso. Por eso es importante, ¿no? De acuerdo con lo que leemos en el capítulo 4.1, dice, y amarse, ¿no? Unos a otros, más y más. El versículo 13 habla de santidad, y quisiera repetirlo, por favor. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Está hablando de santidad. Y a veces pensamos que ser santo tenemos que ir con las manitos así a la iglesia, caminar despacito, y en la iglesia somos todos santitos, y afuera somos todos lobitos. No tiene que ser así, tiene que ser santo, y santo es apartarse del pecado, apartarse de mal y agradarle a
al Señor. Si Dios dice, no te contamines con esto, no lo hagas. No murmures, no lo hagas. No tomes mucho vino, no lo hagas. No mientas, no lo hagas. Porque es la enseñanza que el amado nos dice a través del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y cuando habla de santidad, significa la cualidad y la condición de una actitud santa, y la santidad es la conducta personal. ¿Cómo cerramos esto? Con el testimonio. Con el testimonio. Es lo que más al diablo le enfurece. Tu testimonio. Veo que hay personas que nos conocían de antes cuando éramos cristianos y dice, che, qué cambiada que estás, una mujer. O a vos, varón, qué cambiado estás. Y ahí usted comienza a hablarle de Cristo. Qué bueno y agradable es habitar, dice también el Señor, los hermanos juntos y en armonía a través del Salmo 133:1. Cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y si no hay amor, yo estoy seguro que es imposible habitar juntos. Y si no hay santidad, menos. Porque no podemos hacer concesión con la santidad y el pecado. O somos pecadores o somos santos para agradar a Dios. Y a mí que me digan lo que me digan, yo quiero agradar a Dios. Me esfuerzo día a día para agradarle a aquel que demostró que me ama y es mi mejor amigo, que se llama Jesucristo. Y es tu mejor amigo, Jesucristo. Yo recuerdo que antes, cuando no conocía al Señor, me conocía una persona recién, mi amigo. Y cuando tuve millones de problemas, no había nadie al lado mío. Y Dios mandó uno de sus amigos para que me predique el Evangelio de Jesucristo. ¿Entiende? Y ese yo lo consideré mi amigo. ¿Sabe por qué? Porque me llevó a los pies de Cristo. Nunca más lo vi. Nunca más lo vi. Pero me llevó a los pies de Cristo y hasta hoy, hace 34 años, que permanezco en el camino del Señor. ¿Con defecto? Amén. ¿Con virtudes? Amén. Pero a mí me gusta que agradarle al Señor, ¿no? Mi preocupación es si lo que hago le agrada a Dios. Y si le agrada a Dios, ¡ah, qué alegría! Quizás al prójimo no le agrade, porque vos tratás o te vas a hacer las cosas bien, quizás a tu familiar, a tu vecino, o aún dentro de hermanos de una congregación, que determinó ya no hablar más, ya no enojarse más, determinó buscar al Señor, porque hubo algo, algún ruido, le hizo alguna palabra, y viene el otro, pero che, si vos no eras así, vos le criticabas a todo el mundo, vos estabas enojado por esto, pero ¿qué decidió esa persona? Nunca más. Santo. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi mente, mi corazón, mi vida, agradarle a Dios en santidad. ¿Que me esfuerzo? Por supuesto, que te vas a esforzar. Yo también me esfuerzo día a día, porque la bendición está en agradarle al Señor. Entonces, como decía, la santidad, ¿no?, de la que habla Pablo, es la condición de una actitud santa, y la santidad es una conducta personal. Es una conducta personal. Personal. Yo decido si lo hago o no lo hago, o si vivo en santidad o no lo vivo. Yo decido. Así le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo preocupado, un joven de 16 años que quedó a cargo de una iglesia, de una casa de oración, y Timoteo preocupado, y le decía, Pablo, cuidar. Y vino una palabra de parte del Espíritu Santo a través de la boca de Pablo y le dijo, cuídate de ti mismo. Mi peor enemigo no es usted ni yo con usted, soy yo. Que yo decido seguir una charla, escuchando algún mal consejo, o cortarla. Yo decido usar mi lengua para blasfemar o cortarla para bendecir el nombre del Señor. Y siempre va a pasar que usted se quiere santificar para Dios, y cuando Dios lo pone en algún ministerio, siempre va a venir alguien para que usted baje los brazos, para que usted descrea de Dios o de los pastores o de los hermanos, y pierda esa bendición, esa honra de servirle al Señor. Mire, queridos, amados queridos del Señor, no sé hasta dónde es la palabra, pero por algo Dios me la pone en la boca. Todo lo que haces para el Señor no es tuyo. Y no te podés negar en hacer lo que Dios te dice que hagas. Porque no es tuyo.
le pertenece a Dios. Tenés que sentirte satisfecho, satisfecha, que todo lo que Dios te permite hacer es para glorificar el nombre de Él, no vos, ni yo. Todo lo que yo hago, lo poquito, yo no soy conocido ni tampoco me preocupa ser conocido. Se lo digo delante de Dios. Me siento feliz, me siento deudor del Señor, porque Dios es el único que pudo a través de Cristo hacer un milagro en mi vida. Y no fue sanidad, no fue un trabajo, no fue monetariamente, fue que el único Jesús el que perdonó mi pecado. Entonces yo reconozco que todo lo que hice en la congregación lo hice para Dios. Y qué honra es, yo entendí eso, que es una honra que Dios me dio para llevar su palabra, hoy para predicar su palabra. Es una honra, me siento más que honrado por Dios, pero reconozco que todo lo que hago, todo es del Señor. Nada es mío, porque el que da los ministerios es el Señor. El que me permite trabajar en la obra es el Señor. Si tengo que limpiar los baños, que lo hice mucho tiempo, era una honra. Para mí lo hacía con gozo, con alegría. Barrer los pisos de tierra, sacar la tierra. Iba primero que todo y me iba último. Y se acomodaba todo. Sin ningún problema lo hacía con gozo y con alegría. Cuando estuve en la portería 20 años, recibía a los hermanos con gozo y con alegría. Jamás enojado. Y que tenía problemas, tenía muchísimos problemas. Muchísimos. Pero yo reconocí que donde Dios me puso era una honra. Y donde estoy hoy es una honra de parte de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Yo no me puedo negar a hacer la voluntad de Dios. Porque nada es mío. Y un día voy a rendir. Y quiero decirle algo más que a mí me enseñó mi pastor y lo creo y lo puse en práctica. El único imprescindible, ¿sabe cómo se llama? Jesús. Jesús. Tenga siempre presente algo. Jesús es el único imprescindible. Si yo no lo quiero hacer, Dios tiene miles para hacerlo. Quizás no tendrán la capacidad que usted tiene o que yo pueda tener, pero Dios no busca nuestra capacidad. Dios va a hablar de este tema, un corazón humilde. Por eso habla del testimonio. Por eso la santidad del versículo 3 habla del testimonio, de la santidad. Y la santidad es la conducta personal. Este es el principio que separa al cristiano del mundo y nos consagra al servicio de Dios. ¿Entiende? Se lo voy a repetir. Esto es el principio que separa al cristiano del mundo y nos consagramos al servicio de Dios. Ahora, si yo estoy al servicio del pastor, seguro que voy a estar renegando por una cosa o por la otra. Pero si estoy en servicio del Señor, yo lo llevo al pasado, a Josué y a Moisés. Jamás la Biblia registró que Josué se quejaba por algo. Al contrario, quizá lo mandaba a buscar leña 20, 30 kilómetros, agua 50 kilómetros. Y era un sirviente. ¿Entiende? Y yo soy un servidor de Cristo y usted es un servidor de Cristo. No, nada suyo, nada, ni pastor, ni apóstol, ni evangelista, ni misionero, ni maestro, nada le pertenece a usted, nada me pertenece a mí. Dios no me puso como juez, sí como pastor, para que ordene. Y a usted también lo puso como hijo de Dios, como hija de Dios, primeramente para que ordenemos nuestras vidas. Entonces, nada de lo que yo pueda hacer para Dios me pertenece. Y si yo no lo quiero hacer, lo va a hacer con otro. Pero recuerde que lo que uno siembra, siempre va a la corta o a la larga, y a veces se sufre mucho. A veces se sufre mucho. Por el mejor de sus momentos, siempre viene alguien, como dicen en el mundo, vulgarmente, te pinchó globo. O te desanimás y volvés atrás, o te desanimás y seguís a Cristo. Porque esa es lo que pasa. Entonces estamos al servicio de Dios. En el espíritu, alma y carne, tenemos que servirle a Dios, mental, espiritual y físicamente. Tenemos que estar abocados a lo que Dios nos llamó. Sé fiel, ahí donde Dios te puso. Y vas a ver que Dios te va a promover como pasó con todos los siervos de Él.
en la Biblia y fuera de la Biblia. Usted escucha el pastor Dante Heber, él cuenta su testimonio, que aún el pastor le dijo que era inservible. Mire usted, pero él no se apartó de Dios. Le dolió, pero lo dejó en las manos del Señor. Y mira, ahora es un siervo de Dios. Todo siervo de Dios que él levanta es para que el nombre de él sea glorificado. Nada de lo que tiene el Dante, ni Juan, ni Pedro, ni Antonio le pertenece. Todo le pertenece a Dios. Pero ¿sabe por qué Dios los respalda? Porque se sienten honrados y se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. En las iglesias grandes, en las iglesias pequeñas, yo estoy seguro que todos los pastores se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios, en apartarse del mal, ¿no? Porque uno no es salvo por la cantidad de personas o hermanos que vayan a la iglesia, uno es salvo por fe. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos servirle a Dios en espíritu, alma y carne, y se cumple en la dedicación moral, y en una vida dedicada a la pureza. Hace que cada aspecto de nuestro carácter esté bajo la supervisión de Dios y cuente con su aprobación. Oiga, usted quizás es aprobado por su pastor y con Dios. Quizás a mí me aprobaba mi pastor y Dios. ¿Y cuál es nuestra pasión cuando habla de santidad? Mi preocupación es que Dios respalde todo lo que nosotros queremos hacer para su reino. ¡Qué bendición! Esta palabra, ¡qué bendición que es esta palabra! Entonces, la supervisión de Dios no es mi supervisión. ¿Sabe por qué? Porque Dios me supervisa a mí hasta que estoy durmiendo. Todo el viaje, todo el camino, todo el día, Él está mirando. A ver qué hago. ¿Me entiende? Por eso es importante depender de Dios. Y que como Pablo mismo lo dijo él. Dijo Pablo, no hagas nada para agradar a los ojos de los hombres. Hacelo todo para agradarlo a Dios. Y cuando vos querés agradar a Dios, tenés que ser pulido. Tenés que ser pulido. ¿Para qué? Para que nuestra carne muera. Imagínense si Pablo no fue pulido. Oh, bendito Dios. Con todo lo que pasó. Imagínense si no fue pulido. Y aún siendo pulido. Y cuando fue a pedirle a Dios misericordia y sanidad, ¿qué pasó? Le dijo, bástate de mi gracia. Significa, ya se acaba tu tiempo, ya te van a matar. No se lo dijo con esa palabra, lo digo yo por lo que leo. Pablo, bástate con mi gracia. Seguí, que te falta poco. ¿Y cuánto tiempo nos falta a nosotros? Nadie lo sabe, solo papá. A mí no me interesa el tiempo que me queda. A mí me interesa el tiempo que me queda, aprovecharlo para el servicio del Señor. Porque eso es lo que Dios le hará. Eso es, que aprovechemos el tiempo y lo que a mí no me gusta, lo que a mí me duele, lo que me dicen de mí, dejarlo en las manos del Señor y hacer la voluntad de Dios. Porque siempre que querés hacer lo bueno, siempre va a haber alguien que no le va a gustar. Pero bueno, dijo el Señor, los que están conmigo son de bendición y los que no desparraman. Déjalo, vos seguí obedeciendo a Dios, que esa es la bendición. Y no te niegues, no me tengo que negar. Dios me dice, levantate a las 2 de la mañana a orar por Carlito, un ejemplo. Y yo me tengo que levantar a orar por Carlito, porque me lo dice el Señor, ¿entiende? Ahora, si lo hago porque quiero hacerme ver y decirle, hermano, Carlos, estuve anoche orando por vos, ¿qué te pasa? No, entonces no. Pero cuando Dios te dice, levantate a la 1 de la mañana, o quizás recién te acosté y agarraste el sueño profundo, y de repente te despertás y tenés que levantarte a orar, porque no podés reconciliar el sueño. Y ahí Dios te pone la persona para orar. Y vos orás por esa persona y la cubrís, y ponés los ángeles que lo cubran, y los cubrís con la sangre de Cristo, y guardás toda su familia. Entonces esa oración, eso va a ser la respuesta a que la otra persona pueda sentir la oración, que alguien está orando por ella. Entonces, y la respuesta después es la bendición, ¿entiende? La respuesta del Señor. Por eso no nos podemos negar a hacer la voluntad de Dios, ¿entiende? Yo como pastor no me puedo negar. Yo a veces, esto es algo hermoso que a mí me pasa. Y me dicen, vení, vamos a orar a las 3 de la mañana. Yo no tengo problema, el que me conoce sabe que es así. Oro a las 6 de la mañana, vamos, no hay ningún problema. Y quizás recién me
acostaba y me llamaba para ir a visitar y me llamaba. Mire, una vez había una nena de 11 años que se estaba por morir. Y tengo testigos, no voy a dar nombre porque no hace falta. 11 años. Y eran las 3 de la mañana. Y me llama el papá desesperado que su hija se moría. Estaba internada en el hospital. Y le digo, bueno, hermanazo, no era un hermano en Cristo, no era un vecino. Pero, ¿qué hice? Oré. Le digo, vamos a hacer una oración. Vamos a declarar que Cristo es tiene vida. Él le va a dar vida. Y me quise acostar de vuelta. No pude. Le digo, mira, no puedo dormir. Vamos al hospital. Eran las 4 de la mañana, llegamos 4:30, porque estábamos cerca. Y cuando me presenté como ministro, me presenté como pastor, no me dejaron entrar. La doctora me trató mal. Y yo dije, gracias, Señor. No le dije, pero yo soy pastor, tengo... No, para nada. Y de repente con mi esposa y otra hermana que lo estaba acompañando a nosotros, la hermana Alicia nos estaba acompañando, sentimos que alguien lloraba amargamente. Y buscamos, porque teníamos hasta las 7 de la mañana, no entraba, me dijo. Entonces buscamos dónde era. Y yo tenía que trabajar. Yo tenía que entrar a las 8 de la mañana a trabajar. Y buscamos y había en un hueco de ascensor, había una mujer de rodillas llorando, pidiendo misericordia por su hija también porque no tenía vida. Y empezamos a ministrarle a la hermana, empezamos a orar con ella. Y ella dijo, yo también soy cristiana evangélica, vengo de Isidro Casanova y tengo a mi hija internada aquí, en este hospital. Y digo, vamos a orar, vamos a creer. Y bueno, me dice, pastor, cuando vaya a la sala, con mi hija, y le pregunté el nombre, me dijo el nombre, pero ¿qué le quiero decir? Bueno, me permiten orar a las 6 de la mañana, me dejan entrar por orar por esta nena, esta niña de 11 añitos que se estaba muriendo, y la doctora me miraba, me gritó, me decía, no la toque, a los gritos, no la toque. Le digo, no la voy a tocar, quédese tranquila, que yo voy a orar, nada más, no la voy a tocar. Y le pregunté cuál era la otra niña, y estaba la tercera camita, y ahí estaba la nena entubada, las dos. Y bueno, imagínese, el papá de nena de 11 años, la mamá llorando afuera, la familia llorando. Y bueno, yo le dije, hermano, vamos a confiar en el Señor, no va a morir, Dios le va a dar vida a la nena. ¿Quiere que le diga una cosa? Al otro día, a las 11 de la mañana, la nena le pide a la enfermera apoyo. Quería hambre, quería comer. La que se estaba por morir. ¿Entiendes? Cuando Dios te mueve a algo, cuando vos decís que estás al servicio de Dios, qué bueno es que Dios te levanta a las 2, a las 3, a la hora que fuese, para que intercedas por alguien. Por eso es la palabra siervo o sierva del Señor. Yo escucho millones de personas, miles de personas que son siervos. Yo soy siervo de Dios. Nunca van a ver un enfermo. Nunca dan una mano al que está necesitando. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo somos siervos? Y esto es lo que habla la palabra del Señor. Habla de santidad. Y cuando hay santidad, hay humildad. Hay humildad. Entonces, la palabra de Dios es la base fundamental, porque el que te respalda es el Señor. Y Él va a aprobar todo lo que tú haces. Por eso le llevaba al Viejo Testamento Moisés y Josué. Mire usted, Josué fue obediente en todo. No se preocupó. Él no le dijo, yo quiero ayudarte, yo quiero predicar por vos, quiero alentar al pueblo. No, jamás. Él siempre detrás. Cuando Moisés no podía levantar sus brazos por su edad, él le levantaba con Caleb los brazos porque sabía que el ungido era él. Y hoy ese respeto se perdió en este tiempo. Este respeto a los pastores, a los apóstoles, se perdió. Los critican. Mejor dicho, nos critican. Están desconformes. Siempre le encuentran algo malo. ¿Entiende? No lo digo en forma de enojo para nada. Veo acá que Dios quiero que sea obedecida, que todo lo que haga esté respaldado por Dios y cuente con su aprobación. Y yo no creo que Dios apruebe que yo critique a algún pastor. No puede. Yo critique a algún apóstol, algún maestro. Si no estoy de acuerdo con la palabra, con lo que dice, yo oro al Señor. Señor, dale la sabiduría y entendimiento. Lo que está diciendo no es lo correcto. Es imposible tener una conversación
Pero una conversación no es una crítica, porque hay crítica constructiva y crítica destructiva. Crítica cuando a mí me dice, te equivocaste en esta palabra, la dijiste mal. La leo o la escucho, digo, sí, es verdad, perdón, me equivoqué. ¿Me entiendes? Qué bueno es la humildad, ¿no es cierto? Entonces, los cristianos humildes viven en Dios y para Dios. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Los cristianos humildes vivimos en Dios y para Dios. Buscamos honrar y reflejar a Dios en todo lo que pensamos y decimos y hacemos. ¿Entiende? Eso es un cristiano humilde. Un cristiano que quiere agradar a Dios. La humildad hace que estemos ocupados en hacer el bien a los demás y trabajar eficientemente con amor. Aleluya. Acá habla del amor. Pablo te habló de la oración. ¿Entiende? Qué bendición es la humildad. Hace que estemos ocupados en hacer el bien a los demás y trabajar eficientemente con amor. Esto es lo que dice la palabra, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos con amor y para agradar al Señor. Y eso es lo que pretende de mí y de ti. No importa que si tienes ministerio o no tienes ministerio en la iglesia, porque a veces creemos que es solamente para los pastores, para los músicos, para los que coordinan, para los que predican, para los maestros, para los apóstoles. No. La palabra es para todos. Porque Dios nos dio diferentes tareas. A la oveja como oveja, al pastor como pastor. El pastor tiene que guiar a las ovejas a conocer al Señor y depender del Señor. ¿Me entiende? Y eso es la humildad. La humildad tiene buena reputación en los cristianos y en los que no son cristianos. La humildad, ¿entiende? Cuando usted es humilde, cuando yo soy humilde, las personas hablan de usted, y resaltan, lo primero que resalta, qué mujer humilde, qué hombre humilde que es. Es pastor o es un colaborador, y gloria a Dios por todos los que están colaborando en Casa de Restauración, que tienen esa bendición de ser humilde, que todo lo que hacen saben, como le he enseñado siempre, que le agrade a Dios, en lo oculto o en lo visto. En lo que nadie ve, pero eso es la reputación, ¿no? El testimonio que la gente ve. No solamente la familia, los vecinos, sino también los hermanos en la iglesia, que vean la humildad en nosotros, y eso trae buena reputación. La humildad nos hace reconocer sus mandamientos. La humildad nos hace reconocer. A veces nos olvidamos de los mandamientos del Señor. Cuando Dios te dice, ama a tu prójimo, si es borracho, tenés que amarlo y orá por él. Y si es drogadito, y si es maltratador, orá por él, bendecilo, desatalo en el nombre de Jesús. No lo juzgue, no lo condenes, porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, qué bueno es que tenemos todo a favor. Parte de lo que dice el versículo 13, que habla de la santidad, también la santidad trae humildad a nosotros. Yo podía hacer alarde de muchos milagros que Dios hizo en mi vida, pero yo no hago alarde de eso. Yo doy la gloria, la honra, porque todo le pertenece. Dios, y yo me siento feliz que Dios use mi vida. Ayer fuimos a ver una persona y bueno, fuimos con un propósito en comprar algo. Y terminamos hablándole del Señor y este hombre de 76 años escuchaba y bueno, se entregó al Señor. Oré por su esposa, oré por su casa y eso para mí es un gozo, una alegría. Eso sale de adentro. No es que yo busco a alguien, no, sale de adentro. No desperdicio el tiempo. Primero lo escuché como una hora y después le presenté a Cristo. ¿Me entiende? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios. Eso es la humildad. Escuchar y aconsejar y que la persona pueda entregar su vida a Jesucristo. Porque no sabemos el tiempo que nos va a tardar o partir de este mundo. Entonces, la humildad nos hace reconocer un mandamiento, que estamos para bendecir, no para condenar, no para murmurar. Estamos para bendecir
y glorificar su nombre. Escuche con atención. El humilde vive una vida para agradar a Dios, no a sí mismo. Oh, qué palabra, ¿no? Palabra hermosa. El humilde vive para agradar a Dios, no para sí mismo, no para alimentar nuestro ego, para nada. Si predicas bien, gloria a Dios. Si Dios te usa, gloria a Dios. Si le explicas a multitudes, gloria a Dios. Si le cantás a multitudes, gloria a Dios. Pero todo se lo debemos al Señor. Porque ante nosotros no éramos nada. Si no fuera por el Señor, no estaríamos en su camino. Entonces el humilde no trabaja para sí, para alimentar su ego. El humilde trabaja para Dios. Y quizás se va a equivocar como yo me equivoco un montón de veces. Me voy a equivocar un montón de veces, pero yo prefiero equivocarme por hacer algo, no por no hacer nada. ¿Me entiende? Por eso es importante que todo lo que nosotros podemos hacer en una congregación, todo pertenece a Dios. Nada nos pertenece a nosotros. ¿Entiende? Entonces, alimentar al humilde nos esforzamos para agradarlo a Dios, no a nosotros mismos. Por eso decía anteriormente, que nos aprueba a nosotros, no soy yo mismo, ni otro a mí, sino es Dios. Por eso es que Dios dice, resiste al soberbio. No, yo no lo hago. No, estoy enojado, un ejemplo, no estoy enojado, no lo voy a hacer. No voy a cantar, no voy a predicar. Y no es así. Porque Dios te permite hacerlo, hacelo con gozo y con alegría. Y si alguien se equivoca, enseñale para que no se equivoque. Siempre con amor, humildad y mansedumbre, como el Señor nos trata a nosotros. Yo siempre dije, miremos si el Señor se enojaría con nosotros por todo lo que hacemos mal. Estoy hablando de los pastores, estoy hablando también de las ovejas. ¿Qué pasaría si Dios se tiene que enojar contigo o conmigo? Y mire, Dios tiene razones. Si yo soy desobediente, mire si tiene razones para enojar. Si soy mentiroso, más todavía. Si soy un murmurador o chismoso, más también. Eso no va por la humildad ni la santidad. La santidad no pasa por ahí. La santidad tira todo eso. Por eso Pablo dijo, todo lo que tenía antes lo tengo como trapo de inmundicia. Porque cada cristiano que él aprendía, encarcelaba o admitía la muerte, él se sentía poderoso. Estaba arriba de su caballo, se sentía invencible. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, todo cayó por tierra. El humilde ahí él entendió lo que es la humildad y el reconocimiento. ¿Quién tuvo un encuentro con él? Entonces, el humilde no trabaja para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. El humilde vive una vida tranquila y pacífica, nunca murmura. Es humilde en cualquier ministerio que haya querido realizar, que Dios le haya permitido. Y se gana una buena reputación entre los cristianos y los que no son cristianos. El humilde deja todo en las manos de Dios y tiene autocontrol en el nombre de Jesús. Tiene autocontrol en el nombre de Jesús. Ese es el humilde. El que refuta todo, el que se enoja por todo, entonces no ha crecido todavía, y no ha tenido en cuenta que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y esa es la bendición. ¿Entiende? Dice Dios, Jesús, no busque tu propio bien, busca el del prójimo. Y si yo, como estamos diciendo la humildad, me quejo del prójimo, no acepto al prójimo, porque a veces podemos encontrar, hay pastores que son eruditos en la palabra, maestros, tremendo como Dios los usa, pero yo estoy seguro que esos varones de Dios me escuchan predicar a mí y no me van a menospreciar. Al contrario, seguramente van a orar por mí. No van a decir, este no sabe nada, este le falta mucho. No, para nada. ¿Sabe por qué? Porque el ego, la soberbia, la dejaron en las manos del Señor, como hizo Pablo, y comenzó a agradar a Dios. Yo no puedo menospreciar el cuerpo de Cristo.
¿Entiende? Porque si Dios quería que yo estaría trabajando con el apóstol Maldonado o Dante Heber o Cash Luna o acá nomás, Argentina, con el pastor Freyson o con el pastor Carníbal, y Dios me hubiera llevado a trabajar ahí con ellos, ¿entiende? Pero Dios nos trajo acá, comencé en la iglesia Jesús Salva, hoy estoy en Casa Restauración y para servirle a Dios. Lo hice antes, 29 años, lo estoy haciendo ahora, con gozo y con alegría. Lo hice al principio y lo hice ahora. Y el que me conoce sabe que es así. Yo salía disparando. Me decían ahí, y yo dejaba de trabajar lo que estaba haciendo y salía. Y ahí me decían, no, pará, tranquilo, no es así. Pero había algo dentro mío que me llevaba corriendo a la necesidad del otro. ¿Entiende? Y ese es el que trabaja para el Señor. Por eso, mire lo que dice capítulo 5. De 1 Tesalonicenses, versículo 11, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Con esto concluimos. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Alentar o desalentar? Entonces mi pregunta en esta noche para todos los que están escuchando esta prédica: ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos alentando? ¿Estamos desalentando? Y quiero decirle que el que desalenta no pertenece al cuerpo de Cristo, aunque haya recibido a Jesús. Porque si Cristo vive en nosotros, yo tengo que ser obediente al Señor. Y yo no tengo un Cristo que dice, mira aquel, mira el otro, y mira aquello, y estoy desconforme en esto, y que no haga el otro. No. No, amados queridos, no. Crezcamos de una vez por todas. Dejemos que el Señor nos permitamos nosotros, que dejemos que el Señor nos enseñe a lo que es trabajar para el reino. Cuando uno quiere trabajar para el reino, cuando uno está trabajando para el reino, todo lo que hagamos, lo hagamos con gozo y con alegría, aunque en ese trabajo podemos encontrar cosas que no nos agraden. Pero que bueno, si yo quiero que cambie algo, oro. A mí me gustaría que muchísimas cosas cambien, pero si humanamente haría mal las cosas. Pero ¿qué hago con mi esposa? Nos ponemos a orar. Oramos por esa persona, oramos por el ministerio, oramos y oramos. Por supuesto que molesta. Por supuesto que molesta. Pero nosotros sabemos que el único que sabe todo de nosotros es el Señor. Y el hombre de la quinta, de la estancia, le dijo a sus obreros: deja que crezca la cizaña y el trigo, porque si lo cortás ahora, podés equivocarte y podés cortar el trigo. Deja que crezca y vas a saber después cuál es el trigo y la cizaña. Entonces mi actitud como siervo de Dios, Señor, yo dejo todo en tus manos. Yo si quizás saco algo, me equivoco, o alguien me equivoco. Entonces, hacelo vos, Señor. Sacá la cizaña y deja el trigo, porque eso es lo que quiere Dios. Y si yo me tengo que ir, me voy, no hay problema. Lo importante es, porque allá en el cielo no vamos a ir con yo soy el mejor pastor, el mejor apóstol, el mejor misionero, no, el mejor maestro, no. Yo allá arriba voy a ser una oveja. Todos en el mundo, siervos y siervas, hombres y mujeres que han recibido a Cristo, vamos a ser ovejas. Y Él va a dar las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Entiende? Entonces, la bendición es eso, que dejemos que la humildad refleje en nosotros. La humildad. Y bueno, alguien te dice, yo soy mejor, está bien. Y yo predico mejor, y a mí me lo dijeron. Pero está bien, hermano, gloria a Dios. Te felicito. Me encanta que Dios te use. Qué bueno es. Si yo le contaría las cosas que escuché. Pero estamos para ser humildes y hagamos todo con humildad, sin menospreciar al prójimo. Porque si yo desprecio al prójimo, desprecio el cuerpo de Cristo. Y quiero decirle también, para terminar esta palabra, la humildad nos hace saber que el que nos llamó a nosotros es el Señor.
Y si nos llamó para trabajar juntos en este reino maravilloso que se expande en el mundo entero, nadie puede despreciar a nadie. Por eso es la bendición. Honra, está trabajando para el Señor en algún ministerio, aunque sea limpiar los baños, limpiar la iglesia, portería, lo que fuese, honra el lugar que Dios te dio. Y si no estás de acuerdo, habla, díselo a su pastor, que no está de acuerdo, déjalo, porque es preferible que lo dejes, porque te está haciendo mal. No tenés paz, estás cada vez alejándote más de Dios, y hasta podemos decaer, como dice el apóstol Pablo, y perder la salvación. Entonces tenemos un montón de cosas en contra que nos hace a nosotros reflexionar y pensar. Lo que hago, ¿lo hago para Dios o lo hago para mi ego? Y la humildad, recuerde, la humildad dice, no trabajás para vos, trabajás para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga, y sé que la palabra es de bendición para nuestro espíritu. Y esto también, ora al Señor. Y si no te convence esta palabra de parte de Dios, ora al Señor, que Él te confirme si lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Dios o para alimentar el ego nuestro. Y esa es la bendición, que lo hagamos todo. Nuestra preocupación tiene que ser todo para Él, porque nada es nuestro, dice el Señor, ¿no? Nada me pertenece y nada es nuestro. Entonces, si no me pertenece, yo lo tengo que cuidar. Cuando a mí me presta alguna herramienta o algo, yo lo cuido, pero lo cuido. Amén, que cuido las cosas que me prestan, pero lo cuido más y estoy preocupado hasta que no se lo entrego. Que esté como me lo entregó, porque me lo dio Dios. Lo poquito, lo mucho que lleva para el reino, me lo dio el Señor. ¿Entiende? Así que damos gracias a Dios por su palabra. Es una bendición compartir la palabra del Señor. Y quisiera presentar las oraciones, las peticiones, de las personas que dieron oración por todos, y por Diana Ugarte, tiene cáncer. Yo creo que esta persona estaría sufriendo horrores con el dolor, pero sí también el poder de la oración puede darle, y también puede ser el milagro. Laura Núñez pide por la pandemia, Sabrina Zurita por salud, Omar Gijena, salud, Alan Córdoba, oramos por Alan Córdoba, liberación, conversión, por este joven, Ignacio Palacio. Dios está haciendo un milagro sobrenatural en este cuerpito de solamente 15 años de jovencito, y seguimos orando en la iglesia, sigue orando. Enrique, por de Enrique, declaramos fortaleza espiritual, mental y física. José de Moura por salud, por mi hermana Betty, fortaleza, y pide por su familia. Nunca nos olvidemos de orar por las familias de los hermanos de la iglesia, no solamente por nuestra familia, sino por todos los hermanos de la iglesia y su familia. ¡Qué bendición! Valeria López por fortaleza espiritual. Gustavo Villalba pide por la familia Romero y por su mamá y sus hijos, que Dios les dé la fortaleza espiritual, mental y física que están necesitando. Por Susana Jonte, que tenga una pronta restauración, se ha operado de la cadera, y le mando saludo, que está mirando la página, le mando saludo a ella y a Laura, quien la cuida. Es una bendición, y bueno, que Dios le dé la fuerza y la fortaleza para que se reincorpore pronto. Oramos también por Graciela Garrido y pedimos fortaleza espiritual, mental y física, que la está necesitando. Ya tuvo una ACV, pero gloria a Dios que está recuperándose, lento, pero se está recuperando. También oramos por el hermano Henry Coronado de Venezuela. Bueno, después lo vamos a llamar al hermano Henry Coronado de Venezuela. Gracias a Dios por todos los hermanos de la iglesia que me está saludando. Bueno, y también lo están viendo a esta página de Paraguay, así que le mandamos a nuestros hermanos y amigos, no importa el lugar de donde sea, estamos escuchando, es por algo y para algo,
para bendición. Los saludo, un abrazo virtual para todos, que el Señor les súper bendiga y muchas bendiciones. Y si no han cenado, que tengan una hermosa cena y un feliz descanso y un feliz despertar. Y no nos olvidemos de agradarle a Dios y que podamos pensar sobre este tema, la humildad, la humildad. Así que quisiera despedirme con una oración por todos aquellos y también mandarle un muy feliz cumpleaños a nuestra hermana Rita Ríos, que cumple 47 años, me dijo. Una bendición. Y que el Señor la sorprenda. A todos aquellos que quizás cumplen los años no lo sabemos, bueno, no importa el lugar, el país o la provincia, le mandamos nuestro saludo y muchas bendiciones. Y gracias nuevamente por la iglesia que me saluda. Muchas bendiciones para ustedes también. Que el Señor los sorprenda. Y si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesús o alguien que se apartó del Señor, yo quisiera hacer una oración por ustedes. Una oración de fe. Una oración que nos va a cambiar nuestras vidas. Nos va a cambiar nuestro corazón. Y si alguien antes no podíamos perdonar, ahora vamos a perdonar. Si antes no podíamos ser feliz, ahora vamos a ser feliz. No por lo que tengamos o por quien esté al lado nuestro, sino a quien hayamos recibido en nuestro corazón. Así que si usted quiere, donde se encuentre, quiere recibir a Jesús, repita esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, yo te agradezco por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad te recibo en mi corazón como mi suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy quiero, Señor, que tú seas el Señor de mi vida. Y anota en el libro de la vida mi nombre. Y a través de esta oración de fe se corta toda maldición generacional y declaro que me alcanzan tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahora si alguien quiere reconciliarse con Dios, vamos a hacer otra oración, que es una bendición. Estamos hablando de la oración, así que no nos tiene que hablar con el Señor. Y repita conmigo: Señor Jesús, yo doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados, y dame la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición poder orar, ¿no? Y también oramos por la hermana Marta Noguera, que está engripada. También está pasando un pequeño problema de salud, que es el cambio de clima le ha afectado. Así que oremos por todas estas peticiones en el nombre de Jesús y declaramos bendición hasta que sobreabunde. Padre, en el nombre de Jesús te pido por Paula y por todo, por Dayana, Señor, Ugarte, Señor, seca ese cáncer, Padre. Tú tienes la autoridad y el poder, Señor. Y si esta petición llegó aquí, Señor, es porque tú estás reconociendo que para ti no hay nada imposible. También te pedimos por Fátima, Padre, liberación y sanidad, Padre querido, que se seque también ese cáncer de útero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por Laura Núñez, Padre, que pide por la pandemia. Sabemos que el tiempo lo tienes tú, Señor, no nosotros. El tiempo los tienes tú. ¿Cuándo va a pasar esto? Solamente tú lo sabes. Lo importante es que nos cubramos con la sangre tuya, Jesús, y que podamos estar confiadamente en Él, para que Él esté respaldando nuestra salida y nuestra entrada, y esté guardándonos de todas las pandemias que pueda querer entorpecer nuestra salud. También, Señor, te pido por Zurita, por salud. Sabrina, Padre, declaro sanidad, declaro liberación en el nombre de Jesús, conversión. Por Omar Gijena, Padre, por su salud. Querido Dios, te pido también conversión, liberación, Padre, para esta persona, Señor, y sanidad por esta salud que está viviendo en este día. Señor, te pido por Alan Córdoba, Padre, yo declaro liberación, todo espíritu que quiere perturbar su mente, su espíritu, su cuerpo, yo lo declaro desde este lugar, en el nombre de Jesús, libre, Padre. Lo declaro libre, lo declaro sano para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos por Ignacio, Padre,
Señor, termina la obra que has comenzado. Estoy seguro que tú la terminarás, Padre. Y comienza la obra en Enrique, Padre. Dale la fuerza espiritual, mental y física para que él, Señor, pueda hablar contigo, Señor. Y pueda una conversación íntima contigo, Padre. Donde él pueda reconocer que si tú lo puedes hacer. Tú eres el Dios de los milagros. Tu poder no cambia. Nosotros cambiamos, tu poder no cambia. Glorifica a Jesús en la vida de Enrique. Señor, te pido por José de Mouras, liberación, Señor, sanidad. Glorifica a Jesús en esta noche. Nosotros no podemos estar físicamente, pero tú sí estás, Señor. Oh Padre, poné tu mano de liberación, poné tu mano de sanidad. Y damos, Señor, sanidad, fortaleza espiritual, Señor, para mi hermano José. Y también, Señor, por Betty, dale la fortaleza del búfalo y la vista del águila, para que pueda ver, Señor, lo que antes no veía. Y que ella pueda usar la autoridad que tú le diste. Que en el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo espíritu desaparece de su esposo, en el nombre de Jesús. Y te pido por toda su familia, Dios. Tanto la familia de Moura como la familia de mi hermana Betty, Padre, por Graciana también de Moura, Padre, liberación, Señor, conversión, sanidad, Padre. Reprendo todo espíritu de temor que está tomando las mentes de las personas y aún de tus hijos, Padre. Fortalécelo, Dios mío, aquel que está teniendo temor, Padre, aquel que está acongojado por la situación, aquel que está preocupado, Señor, por su situación económica. Señor, suple toda necesidad, en el nombre de Jesucristo. Y Valeria, Señor López, por fortaleza espiritual, mental y física, Padre, en el nombre de Jesús. Tú sabes en qué área mi hermana necesita fortaleza. Y enviamos tu palabra y la declaramos libre de todo espíritu que ha tomado, Señor, su vida para que ella decaiga en la fe, para que decaiga espiritual y físicamente, en el nombre de Jesucristo. Señor, te pido por Gustavo Villalba, Padre, y por la familia Romero y por su mamá e hijos, Padre, declaramos bendición, sanidad, liberación, Padre, y si están necesitando algo, suple toda necesidad en el poderoso nombre de Jesucristo. Y te pedimos por Susana, por Graciela, Señor, por Graciela, Padre, Davido, por Susana Jonte, en el nombre de Jesús. Poné tu mano, Señor, en esa operación y que esa prótesis pegue, Señor, como tiene que quedar, como si nunca hubiera tenido una quebradura. Suelda esos huesos en el nombre de Jesús de Nazaret y fortalécela mental, espiritual y físicamente. Y te pido por su hijito Sebastián, Padre, hazlo libre, Dios, en el nombre de Jesús. Sujeto todo espíritu que viene a actuar ese joven en el poderoso nombre de Jesucristo, y declaro, Señor, bendición para toda la familia Jonte, Padre, para toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, muchas bendiciones. Vuelvo a repetir, si todavía no cenaron, que tengan una hermosa cena y un feliz descanso. Los vemos, Dios mediante, mañana a las 20 horas, el domingo a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, tenemos palabra del Señor para compartir. Muchas bendiciones y nos vemos si el Señor lo permite.